Su forma, cómo llevan sus trajes de colores y sus cosas. No importa que nosotros estemos con otra moda que otros. No, no, no. Los gitanos no han perdido su identidad, ¿no? Ahora, hay gitanos ya seculares que tienen negocios y empresas, pero siempre buscan que identificarse. ¿Ah? Entonces, es fácil reconocerlos, es fácil saber por qué ellos son. Igualito debe ser en la vida de un cristiano. Pero lo que el Señor dice que en la vida de un cristiano, la marca de un cristiano no va a ser conocido por lo que se pone o por lo que usa. Un cristiano va a ser reconocido por cómo se comporta, por cómo actúa. Y en la mañana Dios estaba orando, ¿no? Y pidiéndole al Señor que me ilumine y me dé una mayor capacidad para enseñar. Y me dio un texto, un pasaje que está en Juan 13:35. Voy a pedirle a Mauricio, por favor, que lo lea. Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 35. Ajá, entonces dice, va a haber una marca distintiva en el creyente. Jesús le dijo, va a haber una forma en que los reconozcan que ustedes son mis discípulos, que ustedes son como yo, que ustedes son mis aprendices, que yo soy su maestro, que yo soy su guía, que yo soy su Señor. Bueno, solo una marca distintiva. ¿Cuál era? Que se amen unos a otros. Y eso se cumplió en el libro de los Hechos, ¿no? Porque hay un pasaje en el libro de los Hechos que dice, miren cómo se aman, ¿no? O sea, cómo estaban dispuestos el uno por el otro. Y cuando nosotros queremos entender el amor de Dios, y esto fue algo maravilloso que Dios me dio ayer, de verdad, ahí está mi nieta preciosa haciéndome la competencia. Entonces, Emilia, atenta a la clase, ¿ya? Yo voy a dar la clase hoy día. Muy bien. Entonces, miren, una de las cosas preciosas, hermanos, que Dios me dio el día de ayer fue es entender y comprender cuando el Señor dice, yo quiero, ¿verdad?, que si son mis discípulos, ustedes muestren el amor los unos por los otros. Para nosotros es tan difícil entender el término amor porque el mundo nos ha confundido, ¿no? El amor que nosotros conocemos en el mundo y que hemos visto toda nuestra vida es un amor egoísta, un amor que espera recibir, no un amor espera que le den, esperen que le complazcan, ¿no? Si es la novia, quiere que la haga feliz. Si es el novio, quiere que ella le haga feliz a él. Si es la madre con el hijo, yo espero que tú, seas mi orgullo. Y todos esperamos algo del otro, pero cuando hablamos del amor, pocos somos de los que damos sin esperar recibir. Y esa es la diferencia, ¿no? Y Jesús nos enseñó en un pasaje de las Escrituras, que a mí me habló mucho ayer, en Filipenses 2, para que tengamos una idea de lo que Dios decía cuando decía, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. ¿Por qué estoy usando esto como introducción? Porque el capítulo 3 que hemos visto habla de que somos hijos de Dios. Ya no ni siquiera somos discípulos, sino de que somos hijos de Dios. Y justamente toda la clase, y la clase pasada, el hermano nos enseñaba que si yo llevo a totus a mi esposa no es un paseo, eso no significa que la amo, que le presto atención, que le doy cariño, ¿no? Eso era hacer las compras de la semana. Entonces, nos dio muchos ejemplos bien claros, ¿no? No digas que tú amas si tú no estás haciendo algo por esa persona. Y miren lo que hizo Jesús por nosotros. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del 1 al 6. Por favor, Dayana, ¿me lo lees? Gracias. Amén. Amén. Quien siendo por naturaleza, siendo el Hijo de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Cristo Jesús mostró su amor. ¿Cómo mostró su amor? Despojándose de todo lo que Él tenía, de todo lo que Él poseía. Dice, nada, el verso 3, hagan por egoísmo, vanidad. Nada, dice,
Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es ese tipo de amor, ¿no? Es ese tipo de amor que no piensa en sí mismo. Él no pensó en sí mismo al punto que lo crucificaron, que lo maltrataron, que lo humillaron. Yo estaba viendo un comentario que encontré del doctor Martin Lloyd-Jones que dice, ¿no? El amor se demuestra con hechos, como decía el hermano la semana pasada. Jesús puso su vida por la humanidad y este sentir, dice, este sentir que era perfecto en la vida de él, porque él fue alguien que fue la imagen del Padre, que nos revela cómo es el amor de Dios para nosotros. Este sentir, dice, que caracterizó el amor de él fue ese amor desprendido, ese amor, ¿verdad?, que miró nuestra tragedia, miró la condición humana, miró la situación en que estábamos y estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo. No estimó ser igual a Dios porque vio al hombre en una condición de pecado tan depravado, como lo describe Romanos capítulo 1, ¿no? Que su lascivia, su pecado había sido en una condición extrema, pero Jesús dice que cuando miró y vio cómo estaba el hombre, vio su situación, se compadeció. Se compadeció. Él se compadeció, todo su corazón, dice la palabra del Señor, que tomó nuestro problema como su problema, a tal punto que Él tomó nuestro lugar en la cruz. ¡Wow! ¡Qué empatía le llamamos ahora! ¿No? Ese es el término que usan ahora. Oye, tienes que ser más empático con la persona. Pero Dios, Cristo, nos muestra lo que es el tipo de amor que Él espera en su cuerpo, que es la iglesia. Ese amor que mira la situación del otro, ese amor que mira el problema del otro, mira su situación y ve que están bajo la ira de Dios, que están bajo condenación, están bajo el justo juicio de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la paga del pecado es muerte. Y por eso Él murió tomando nuestro lugar. Él no pensó en sí mismo. Qué diferente ahora, ¿no? Ahora el mundo, ¿qué nos enseña? Primero piensa en ti mismo. ¿Cómo vas a hacer eso? Tienes que pensar en ti. Eso es lo primero que nos enseña. Pero Cristo nos enseña que Él no pensó en sí mismo. Por eso dice Filipenses 2, Él se despojó a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Y amados, ese es el tipo, esa es la grandeza del amor del Hijo de Dios. Y esa es la grandeza del amor al cual nosotros debemos aspirar. No hay otro tipo de amor que Él busque, porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Y entonces ahora sí podemos volver con esta introducción pequeña, ahí a nuestro capítulo de Primera de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Y recordemos lo que dice el verso 1. Fíjense cuán amor nos ha dado el Padre de que nos llame hijos de Dios. Por amor Él ahora nos llama ¿qué? Hijos de Dios. Si Jesús decía, si sois mis discípulos, tiene que haber amor entre ustedes. ¿Cuánto más dice ahora que Dios ha derramado su amor en nosotros de tal magnitud que nos llama a sus hijos? Y lo somos, eso lo hemos estudiado, ¿verdad? El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Pero a través de nosotros, Dios espera que el mundo lo conozca. Miren este verso 9 que fue tan rotundo, ¿no? Ese verso 9 que fue tan rotundo en el capítulo 1 que vimos de Juan, que yo le estoy trayendo solamente a contexto para que entremos al tema, en que dice, el que practique el pecado, ninguno que haya conocido a Dios, o sea, ninguno que haya recibido ese amor de Dios, como dice Romanos 5, que se ha derramado en nuestros corazones, de Dios, practique el pecado. Que pecamos sí, pero no somos practicantes de pecado. Nosotros no estamos llenos de egoísmo, nosotros no estamos llenos de intereses en nosotros mismos, sino ¿de qué estaremos llenos? Porque la semilla de Dios permanece en Él y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Qué dice? Que ahora tenemos otra naturaleza. Tenemos otra naturaleza. Y acá en el verso que estamos leyendo, que nos toca ahora en el 19, dice, si esto sabemos, que ahora tenemos otra nueva naturaleza y que la manifestación de lo que somos y cómo vamos a ser conocidos es porque el amor de Dios está en nosotros, no por nosotros mismos, como el mundo nos enseña, ese amor egoísta, tú primero, siempre yo, ¿no?
sino ese amor como nos enseña Cristo en Filipenses capítulo 2, despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo como nosotros, miró nuestra condición y nos rescató de esa condición de pecado, igual nosotros, ¿no? Dice, verso 19, en esto sabremos, o sea, hay una comprobación. Esto, hermanos, por eso el título de nuestra clase de hoy día, como les dije, es, ¿cuál? Es condena, confianza y certeza. Condena, confianza y certeza. ¿Por qué? Porque dice, en esto conoceremos que somos de la verdad. En esto conoceremos que nuestra naturaleza es otra. En esto conoceremos que ya no somos de carne y sangre, sino que hemos nacido a esa nueva vida en el Espíritu, a esa nueva vida que le dijo el Señor a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Ahí entendemos y nos miramos. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el elemento que nos debe hacer ver esa situación? A ver, ahí en el capítulo 19. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cuál es el más engañoso y perverso, hermanos? El corazón. El corazón. Wow, esto era para mí, dicen los que hacen comentarios y que inclusive Lutero y Agustín se enfrentaron en esto, ¿no? Se enfrentaron en esto porque tenían ambos sus propias interpretaciones, pero a medida que se fueron profundizando en esta palabra, y ahí fue donde más traté de, con la ayuda del Señor, tener una revelación más clara, y el Señor me llevó a Filipenses. Lo que está hablando es, tú tienes que mirarte, cómo reaccionas, cómo respondes. Dice que claramente, ¿no? Si Él vino, se hizo hombre, nació, fue menospreciado, trabajó como un carpintero, se humilló, todos fueron hechos, todos fueron actos concretos. Jesús decía, ¿quién me puede reprender de pecado? Ahora, ¿nosotros podríamos decir lo mismo? Por eso dice, tu corazón, que tú sabes cómo está, ¿tiene elementos para reprenderte o no? ¿No? Si tú a la luz de la palabra te examinas la nueva naturaleza de amor, de perdón, de preocupación por los demás, tú puedes decir, yo no me meto con nadie, eso es indiferencia. Y saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Porque acá lo que está diciendo el Señor es que lo ame, no que lo ignore, no que no me meta con Él. ¿Se dan cuenta cómo nos ha engañado el diablo? Yo no me meto con nadie, entonces yo no peco. No, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y en esto serán conocidos, en que tienen amor los unos por los otros. En que yo veo que no viene una hermana y llamo por teléfono, me preocupo, le muestro el amor de Dios. Veo que alguien está enfermo, averiguo cómo sigue, cuál es su situación, ¿puedo servirle de algo? ¿Puedo ayudarle en algo? Para eso ahora tenemos las redes, ¿no es cierto? Ahí nos enteramos, ahí hay pedidos de oración, los que están en el grupo de oración, o a través de la iglesia, oremos por esto. Y realmente cuando sale ese comunicado, un examen, en ese momento decimos, Señor, ten misericordia, ayuda a la hermana. Tomamos siquiera en ese momento recibimos la noticia, Padre, misericordia, ¿cuál será su situación ahora? O decimos, oh, ¿qué problema tiene la hermana? Porque dice claramente acá que cuando Jesús tuvo este sentir, se despojó a sí mismo, se hizo humano, nació en un humilde pesebre, se puso a trabajar como un carpintero, se humilló hasta lo sumo muriendo en la cruz, porque nos amó. Y dice que en esto, Juan 13:35, conocerán que son mis discípulos, lo hemos leído antes, si tienen amor los unos por los otros. Hermanos, no te sientas ofendido cuando un hermano te dice, hermano, ¿cómo estás? No te veo. Agradécele a Dios, porque en un corazón egoísta no lo haría. Créeme, el corazón egoísta está en sus propias cosas. Agradece que Dios ha derramado el amor de Dios en ese hermano y dile, gracias hermano, esta es mi situación, mi condición, o ora por mí, o no he podido ir, o veo como una voz de alerta que el Señor te está diciendo, hey, tú no te das cuenta que te estás enfriando, pero yo sí, no quiero que te apagues.
Dice que Él no apagará el pabilo que humea, ¿no? Los que están llevando el curso de maestros y los que estamos llevando también en la guardería nuestro devocional, ahí tenemos que Dios no quebrará la caña cascada. La caña cascada es esa caña que es aplastada, prensada, cuando sacan. ¿Ustedes han visto cuando los señores estos que venden jugo de caña en el mercado? ¿No? La caña, ¿no? El bagazo, ese es cascar la caña, ¿no? Exprimirlo hasta, y dice que Él no lo quebrará, dice. A lo contrario, el Señor, Él ha venido para tratar con esas vidas así, quebradas, y volverles a la vida. Amén. Él tiene poder para hacerlo, pero para eso necesitamos entender, hermanos, que el amor que Dios nos está pidiendo en este tiempo, que la manifestación de que el amor de Dios está en nuestro corazón, no puede ser solo palabras. No puede ser solo palabras. Él no pensaba en sí mismo, no pensaba en sus derechos, no pensaba en las posesiones que tenía. Él era rey, Él era el Hijo de Dios, estaba sentado a la diestra del Padre. No, solo pensaba en nuestra necesidad. Solo pensaba, el hombre está perdido, necesita un Salvador. Y se entregó a sí mismo. Entonces esa es la visión, la imagen que nosotros debemos llevar adelante para poder hacer, para tener cualquier gesto de amor y de misericordia. Si yo me llegué a impresionar por el Evangelio, hermanos, fue porque yo vi hombres y mujeres que tenían este tipo de amor. Porque yo entiendo que con el carácter tan fuerte, desconfiado que yo tengo, Dios tuvo que mostrarme que Él puede hacer las cosas imposibles posibles, como cambiar corazones egoístas en corazones sensibles. El pastor con quien yo acepté el Evangelio se llamaba Edwin Pérez. Él algunas veces ha venido al Perú. Ya no está en nuestra denominación porque en el estado, en el sitio que él es capellán, esos que están en la cama de los que ya están por morir, de dar las cosas de consuelo, ¿no? A los que están por morir. Allá se llama capellanía, en Estados Unidos él ahora es capellán. Pero cuando vino acá como misionero de nuestra iglesia, una de las cosas que me asombraba a él, que se notaba que Edwin era de una buena familia. Es de esos tipos con imagen gerencial, altos, de 1,80 más o menos, con un cuerpo físico así de atlético. Cuando se ponía un terno, usted creía que era un artista de Hollywood. Hermano, pero ese hombre estaba yendo en su camioneta y veía que alguien delante de él se le había bajado la llanta, se bajaba, se quitaba la corbata, se sacaba el saco, se remangaba las camisas y iba a ayudarle. Su esposa, que también parecía que era de buena familia, estaba renegando ahí en el carro, estaba sufriendo. La hermana Encarnita se llamaba su esposa. Pero él estaba de lo más feliz. Ella lo estaba mirando, que venía un poco sudoso, pues no, ayudar, levantar. Y ahora hay pues cosas fáciles, ¿no? Pero en ese tiempo tú tenías que usar una llave de cruz, hacer fuerza con el pie, apretar y mover. Entonces necesitabas a alguien que te ayude, que te jale la llanta, te la arrastre para hacer tu cambio, para salir rápido del atolladero. Pero él le decía, pero Carnita, más rápido nos vamos, porque si no era más difícil adelantarlo, pasarlo así nomás. ¿Cómo podemos ver a alguien con necesidad y no ayudarlo? Pero él no le decía a uno de los hermanos que estaban yendo ahí en la camioneta, porque ahí también habían algunos jóvenes de la iglesia. Él podía decirle, oye muchachos, bajen, ayuden a ese hermano, era el pastor. Él se bajaba. Yo todavía no estaba bien convertida, era adolescente, pero me impresionaba su actitud. Decía, ¿así serán todos los cristianos? Yo era nueva en la iglesia, así como muchos nuevos que vienen, a veces sí, a veces no, como una visita, ¿no? Y me acuerdo que era el Día de las Madres y era Navidad y ellos habían hecho intercambio de regalo. Yo me salí por atrás porque yo no, era una visita nomás, ¿no? Y me fui. Y el día domingo que vine a visitar, él se acercó y me había traído una caja de pasteles. Disculpa, Rosario, me dijo, no te dimos ningún regalo porque no sabíamos que ibas a estar en la reunión. Y yo me quedé en shock. Yo dije, no me tenían por qué dar nada. Pero él había estado consciente que yo me había ido sin participar en el intercambio, no había recibido nada. Y él no tenía ninguna obligación. Me quedaba sorprendida, hermanos. Yo quería ese evangelio. Yo quería ese amor que ese hombre tiene en su corazón. He tratado el resto de mi vida y cuando miro y ayer estudiaba, ¿cómo me recrea la mente el Señor?
Hay vidas, hermanos, y esa es la vida que el mundo necesita ver. Estamos en un mundo de que te pasa encima, de que te diga, oye, pues, hazte un costado. Estás viéndolo pasar una necesidad y encima quieres que el hombre en su situación se arrastre, se acomode para que tú pases. Ese es el mundo de ahora, pero eso no puede ser el mundo de un cristiano. Hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, que cuando veo la necesidad me despojo de mí mismo, me pongo al servicio del otro. Y ahí dice, pruébate en esto, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pruébate en esto. De que si estás en la verdad, si tienes la naturaleza de Cristo, dice, pruébate en esto, en el amor hacia tus hermanos. Eso no te estoy pidiendo ni a tus enemigos, pero ¿cómo está el amor hacia tus hermanos? ¿Ah? ¿Cómo está el amor hacia los hermanos que son parte? Y no dice a tus hermanos de tu papá y de tu mamá, dice a tus hermanos en Cristo Jesús. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que son parte de mi cuerpo, de la iglesia, en que se sienten la necesidad. Dice, somos de la verdad. Entonces, verso 19, entonces dice, comprueben en esto, en su amor hacia los hermanos. Esta es la prueba de que estamos en la verdad, de que estamos practicando la verdad, de que vivimos en la verdad. Este es el amor hacia los hermanos, hermano, debe ser nuestro calibre. Esto va a determinar si nuestra vida verdaderamente es una vida espiritual. Esto es una ley, hermanos. Esta es una ley. Amén. Dice en Isaías 59:12 que eso va a atestiguar, eso va a atestiguar. Por favor, Isaías 59:12, Benjamín, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Amén. Tarde o temprano, hermano, sale a la luz. Por eso dice, si estás en la verdad, si verdaderamente caminas en la verdad, tarde o temprano va a salir lo que hay en el corazón, se va a reflejar. Pero si estás en Cristo Jesús, si eres verdaderamente nueva criatura y la luz del Señor ha venido a nuestra vida, también, hermanos, vamos siempre a orar, no desmayar. ¿Para qué? Para mantener esa vida cristiana en nosotros, esa vida de comunión con Dios. Este pasaje, una de las cosas que nos enseña es que en nuestra vida de oración, miren estos 3 versos, pero hermana, ¿dónde dice oración? Léanlo junto conmigo y van a ver. Dice, y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Está hablando de una comunión, está hablando de un momento de intimidad con Dios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, estamos seguros que nos podemos acercar plenamente. Y a mí no me toca ver el verso 22, pero léeme por favor, Israel, el verso 22 para que se den cuenta por qué les digo que se trata de la oración. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo hacemos nuestras peticiones delante de Dios? Cuando oramos. Ruegos y súplicas y peticiones cuando oramos. Entonces dice, tú, si vienes, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no tenemos esa seguridad, es como que tenemos alguna necesidad, una búsqueda de Dios y somos como el hijo que está así, ¿no? Y el papá ya lo conoce y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? No, nada. Yo ya sé que tú no me lo vas a dar. ¿Por qué sabes que no se lo vas a dar? Porque anda mal, pues. Porque te dije que haces esto, que te levantes temprano, que arregles tu cuarto, que hagas aquello, y ahora me quieres venir a pedir algo que necesitas. Y no se atreve el hijo, ¿no? Por eso a veces, ¿por qué descuidamos tanto nuestra vida de oración? Es por eso, hermanos, porque no nos atrevemos a venir delante de Dios, porque sentimos que, ¿qué le voy a pedir a Dios si no he leído ni mi Biblia? ¿Qué le voy a pedir a Dios si me he levantado sin una oración esta mañana? Y eso se aprovecha el diablo, pues. De eso se aprovecha el diablo. Pero él dice, ¿no? En esto es que tú te tienes que dar cuenta. Esta es una ley espiritual. Lucas 18:1. A ver,
Erika, por favor, Lucas 18:1. Ajá. Entonces, esa necesidad de estar cerca siempre delante de Dios es importante, pero ¿qué ha hecho el enemigo al hacer que nosotros no estemos conscientes de esa necesidad que tenemos de estar siempre considerando, ¿estamos en la verdad o no estamos en la verdad? ¿Estoy en mi nueva naturaleza o todavía estoy en la vieja naturaleza, cargado de egoísmo, preocupado solo por mí, solo lo que son mis intereses, solo lo que es que me ayuda a mí o que es mi beneficio? ¿Cuál es mi actitud cuando alguien me pide un favor? Para mí ese es el mejor balance, hermanos, ¿ah? Para mí ese es mi mejor balance. Cuando alguien me pide un favor y yo digo, no, es que ahora no puedo. Y después, a medio camino, el diablo también me hace recordar, me dice, sí puedes, solo que no quieres, ¿no? Y después, media arrepentida entre esto, le digo, bueno, pero mira, sí, podría hacer esto si eso te ayuda. A veces la hermanita, si está en el estado espiritual, me dice, ay, sí, gracias, hermana, aunque sea eso. Pero si está en su carne, también me dice, no se preocupe, ya yo veo que me ayude. Orgullo. Es que estamos mal. ¿Me entiende? En unos es una situación y en otros es otra. Tenemos que encontrarnos en el Espíritu, tenemos que caminar en ese camino donde ambos nos humillemos delante de la presencia del Señor. El que todavía quiere retener lo suyo y no quiere compartir, y el que va a recibir y reconocer su necesidad y ser humilde de corazón. En ambos casos Dios tiene que trabajar. Por eso dice la necesidad de orar siempre, hermanos. Es la oración el mejor termómetro de cómo está nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Porque esa relación con Dios se va a ver siempre, ¿verdad? Que nos mantenemos en búsqueda de agradarle, de hacer lo que Él quiere que hagamos. En estos días, Anthony ponía algo sobre las pruebas y tribulaciones, ¿no? Cómo nos mantienen a flote las pruebas y tribulaciones y cómo demuestran la fe que tenemos y cómo atravesamos estas pruebas por medio de la fe, ¿no? Sea cual sea nuestra situación, debemos orar. Debemos orar. Esta semana estuve muy contenta. Estuve visitando una familia que nos conocíamos así porque nos encontrábamos siempre en una reunión familiar que nos invitaban y siempre éramos amigables, ¿no? Y siempre nos veía de repente orar en los alimentos, pero cuando nos enteramos que esta persona estaba mal, comenzamos a orar sinceramente por esa persona, ¿no? Su familiar nos comunicó, nos dijo que estaba mal, comenzamos a orar y después de un tiempo nos comunicó que su esposa estaba mal y comenzamos a orar. Hermanos, y Dios se comenzó a glorificar. Pasado un tiempo, bastante tiempo, esta persona se comenzó a recuperar, pero siempre yo preguntaba por la situación, siempre preguntaba cómo estaba la esposa, cómo estaba la hija, cómo estaba la nietita que también se había enfermado, su hijo también estaba con mal del corazón, y él que tenía un cáncer a la piel que le decían que tenían que cortarle el pie, y dijo, no, voy a morir completo, no se dejó cortar, y hermanos, luego Dios se glorificó, y ¿sabe qué nos decía el jueves? Nos invitó a su casa. Él no es creyente, su esposa no es creyente, su hija no es creyente, pero nos invitaron a su casa con la hermana en la casa que la conocimos y fuimos agradecidos de que nos invitara a su casa porque quería que le habláramos de Dios, que sacó su Biblia, una Biblia de esas católicas antiguas, grandes, tipo enciclopedia, ¿no? Y enseñando si era lo mismo esa Biblia que nuestra Biblia. ¿Y sabe lo que decía ese señor? Gracias por sus oraciones, sé que han estado orando por mí en la iglesia. Miren a mi esposa lo bien que está, sé que han estado orando por mi esposa en la iglesia. Mire mi nieta, cómo está corriendo, brincando. Y mi esposo le decía que la hermana que nos llevó es una mujer de oración. Ella tiene una fe, tiene una autoridad espiritual. Hermanos, el mundo necesita saber que nos importa, no solamente porque se vaya a ser creyente. Cuando ellos ven que desinteresadamente oramos, buscamos la presencia del Señor, ¿no? Su hija también estaba tan atenta, ella es ingeniera ecológica o algo así.
Y la joven siempre que venía era bien amable, siempre nos trataba muy bien, pero como que nuestros temas no eran de su interés. Pero ese día había tal disposición, le dimos los links de la iglesia, los mensajes para que lo escuche. Tenían hambre porque quieren, el mundo quiere ver gente que los ame, hermanos. Pero los ame como Cristo nos amó, no esperando recibir algo, no esperando recompensas, no esperando nada, hermanos. Solo que el nombre de Cristo sea glorificado. En esto conocerán, en esto conocerán que son mis discípulos, porque tienen amor los unos por los otros. Dice en Hechos 17, 28, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Cristo, hermanos, Cristo ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo mismo, ¿dónde oró? ¿Dónde rogó? En el Getsemaní. Le pidió al Señor para que Él hiciera su voluntad y Dios le dio la fuerza para que Él llegara a cumplir lo que se había comprometido, hacer la voluntad del Padre para que nuestra necesidad, ¿verdad?, fuera suplida. Así es que, ¿qué es orar, hermanos? ¿Qué es verdaderamente orar? ¿Qué detiene nuestra oración? Cuando examinamos nuestro corazón, ¿verdad?, y vemos que no estamos delante de Él como deberíamos estar, que todavía hay en nosotros una actitud, ¿verdad?, que no le agrada a Él. Y dice el siguiente verso, ¿no? Pero, miren el verso 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, ¿no?, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, si nuestro corazón nos dice, tú estás así, tú estás así, tú estás asá, ¿no? Pero no, nos dice, ¿no?, sea cual sea tu situación, tú debes mantener a flote a través de la oración y de la fe y de la confianza en el Señor. Déjame mirar un ratito un verso, voy a ver. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Qué bonito. Yo estoy en la versión NBI, ustedes deben tenerla en la Reina Valera, ¿no? Ahí vamos a ver en la Reina Valera. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, hermanos, sea cual sea la versión que tú tengas, esa seguridad de que eres hijo de Dios. Dice, mirad cuán amor, ¿no es cierto?, nos ha dado el Padre, de que ahora somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Que el diablo no te tenga alejado, aislado. Ven, arrepiéntete. ¿Qué espera Dios de nosotros? Solo arrepentimiento, hermanos. Solo ir a su presencia y decirle, Señor, he andado mal, he andado con corazón egoísta, no he andado en mi naturaleza de hijo, no me he despojado de mi viejo hombre como debía haberlo hecho, pero aquí estoy, Señor. Amén. Si Cristo Jesús, ¿quién es nuestro ejemplo? Cristo, ¿no es cierto? ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. ¿Quién vivió lo que nosotros ahora debemos vivir? Cristo. Entonces, hermanos, Él en su vida ofrecía ruegos y súplicas, que era lo que más Cristo hacía cuando no estaba predicando, cuando no estaba enseñando, cuando no estaba curando, cuando no estaba sanando. Orando. ¿Ya ves? Ustedes saben. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ustedes saben, hermanos, que lo que Él hacía cuando no estaba sanando, cuando no estaba curando, cuando no estaba predicando, cuando no estaba alimentando a los demás, estaba orando toda la noche, si era posible, intercediendo. ¿Qué no vería en la vida de sus discípulos, no? Y se ponía a orar, a interceder. Eso es carga para mí también, hermanos, porque yo tengo que orar y clamar a Dios de muchas formas, de muchas maneras, por ustedes como congregación, llevarlos en mi corazón a la presencia del Padre, pero cada uno de nosotros también. Hebreos 5:7, por favor. Tania, lee Hebreos, capítulo 5, verso 7. ¿Sí? ¿Lo encontraste? ¿No?
¿Se te complica? A ver, Israel, ayúdanos. Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran calor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Entonces, ¿qué cosa quiere Cristo? Que estemos conscientes. ¿Qué nos está aconsejando Juan en estos pasajes? ¿Qué es orar? Es vivir nuestra vida delante de Él. Estamos delante del Padre todos los días de nuestra vida. Y todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que mostrar nuestra nueva naturaleza. Que ahora ya no somos como éramos antes. Que ahora, hermanos, tenemos amor y misericordia por los demás, que no nos consideramos a nosotros como nuestra prioridad, sino que vivimos nuestra vida delante de Él, delante de Dios. Esta es la confianza que tenemos, hermanos. Amén. La esencia de nuestra oración es sentirnos verdaderamente libres de las cadenas de la opresión que antes teníamos antes, ¿no? De que nuestro corazón nos pare acusando, reprendiendo. Podemos nosotros tener una vida espiritual gracias a que si nuestro corazón o conciencia nos reprende, arrepentirnos. Por eso Juan comienza con eso. Hijitos míos, ¿han pecado? No se queden ahí dándole vueltas al pecado. Abogado tenemos para con el Padre. Eso está ahí en el capítulo 1. Dios lo que espera es arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento en nuestro corazón. Señor, obra en mí de tal manera que sea fácil arrepentirme. Cuando no me arrepiento, hermanos, y persevero en el pecado, es porque mi corazón está endurecido. Es porque mi corazón está endurecido, está insensible. He mirado con mucha deferencia al mundo y las cosas del mundo no las quiero dejar, no las quiero soltar. Pero Jesús se aferró a su posesión de Hijo de Dios. No. ¿Él se aferró que era Dios? No. Él se humilló, hermanos. Se despojó a sí mismo. Eso entiendan, hermanos. Vivimos delante de Él y tener conciencia de eso debe ayudarnos a cada día ser mejores. Esa conciencia nos reprende, nos acusa, entonces arrepintámonos, ¿no? Mayor es Dios. Mayor es Dios. Y Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Ese corazón que tienes egoísta, lleno de individualismo, de hacer lo que a ti te parece, de hacer lo que a ti te da la gana, dámelo. Y yo voy a ordenar tu vida. Yo soy el que tengo y pensamientos mejores de lo que tú te imaginas. Mucho mejores de lo que tú te imaginas. Porque ahí dice claramente que si tu corazón no te reprende, ¿no? Porque primero dice, si tu corazón no te reprende, estás bien, eres un hijo de Dios, no hay de qué arrepentirse. Pero si tu corazón no te reprende, no nos reprende, yo estoy bien, yo no tengo nada de qué preocupar. No, puede ser que estés endurecido también, que ya ese corazón está insensible. ¡Wow! Eso sería peor. Así es que hay siempre defectos en nosotros, aun que son secretos, los cuales no somos ni conscientes. Eso nos recuerda siempre el Salmo 51 de David, que David jamás imaginó ser asesino, ni jamás imaginó ser un homicida. Como él dijo, no, él podía tener todas las mujeres que quería, mientras lo hiciera en el orden. ¿Se acuerdan? Nabal, que fue un esquilador que tenía un potestado que tenía sus tierras y todo, lo trató mal, negó darle algo de alimento a David, y David dijo, lo voy a matar. Vino su esposa, y David miró que era una mujer inteligente, intercedió, le dijo, te he oído tu consejo, que influenció en él, que salvó la casa, quiso que no hubiera matanza. Y ya no se vengó David, se fue tranquilo, y Abigail se fue a su casa tranquila. Y luego vino Dios, le dio su estate quieto a Nabal, se murió, y David pudo tomarla a Abigail porque era una viuda. Dios no se molestó, le dio hijos con él. Entonces David sabía cómo hacer las cosas bien, pero nunca se imaginó que el deseo o la pasión lo iba a embarcar de tal manera que luego que pecara, queriendo ocultar su pecado, iba hasta matar al pobre Urías. Porque eso hay pecado hasta que son ocultos. Seamos conscientes, hermanos, amén,
que tenemos que vivir delante de Dios. Tenemos que vivir siempre en su presencia y si hemos fallado, arrepentirnos. Si nuestro corazón nos reprende, está claramente, nos está advirtiendo, nos está lanzando una advertencia. Vamos a tomar en cuenta esa reprensión, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que tenemos que tener cuidado. Martin Lloyd decía, si mi corazón me reprende, me hace ver que soy un vil pecador, cuanto más Dios sabe las cosas que yo no sé. O sea, si mi corazón me está reprendiendo, ya me está revelando que, wow, en mí no mora el bien y que tengo que tener cuidado. Ayer me gustó el culto de los jóvenes, los felicito, de verdad. A los jóvenes están teniendo una dinámica muy interesante porque después de 3 mensajes, ellos han hecho una sesión donde todos participan y dan sus opiniones, ¿no? Y la pregunta que le hacían, al menos a mi grupo le tocó, si tú eres consciente, así como una persona cuando le dice tiene cáncer, ¿no? ¿Qué harías? Si sabes que el pecado es como un cáncer en tu vida, ¿no? Algo que me gustó, no sé cuál de ellas fue la que dijo, no sé si Dayeli o su amiga Xiomara dijo, bueno, no debemos tomarlo tan drásticamente si nos dicen que es un cáncer, porque peor habría sido que hubiera sido un accidente, nos hubiéramos muerto y no hubiera habido oportunidad de reaccionar. Nos hubiéramos muerto como estábamos. Pero cuando nos dicen que tenemos un cáncer, tenemos oportunidad de revisar, de ver qué probabilidades hay de tratamiento, de mejorar, ¿no? Y si ya sabemos que el pecado está en nosotros, tendremos que ver cómo lo vamos a tratar, cómo cuidar nuestra vida espiritual, qué dieta necesitamos. Me pareció tan sabio que sugiera de ellos esas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, si nuestro corazón, Juan nos dice, si tu corazón te reprende, ahí en la carta, si te está diciendo estás mal, pues ve y arrepiéntete. No te hagas problemas, porque Dios no va a pasar por alto el pecado, pero tampoco va a dejar de corregirte, ¿no? A veces pasan situaciones en nuestra vida que nos hacen volver nuestra mirada hacia Dios de una manera en que nos damos cuenta que hemos estado muy relajados, ¿no? Y dice, si nuestro corazón nos reprende, es porque Juan en este pasaje está advirtiéndonos y exhortándonos que un indicador poderoso en la vida de un cristiano es cómo está tu relación con tu prójimo. ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Cómo están tus afectos hacia tus hermanos? A tus hermanos de la fe. ¿Cómo está tu vida en Dios? Y Juan dice, ¿no? Si tu corazón está ahí reprendiéndote, recordándote todas las cosas y tú le dices a tu corazón, todo está bien, lo reconozco y no haces nada, no puedes. Si tu corazón te está reprendiendo y tú dices, sí, yo soy así, soy egoísta, y no haces nada, no, tenía razón, ¿no? Ayer los muchachos cuando decían, bueno, si me dicen que tengo cáncer, me cuido qué como, me averiguo cómo puedo ayudar en mi tratamiento, todas las cosas que decían eran buenas. Y si nosotros sabemos, hermanos, que el pecado es una enfermedad mortal en nosotros y que nuestro corazón es una alarma para decirnos, oye, te estás airando mucho, te estás enojando, oye, estás teniendo rencor en tu corazón, oye, perdona, debes perdonar eso porque si eso no perdonas, eso te va a matar. Entonces, hermanos, arrepintámonos pues, ¿no? Arrepintámonos, hermanos, de corazón, ¿no? Veo a mis hermanos, los amo, soy atraído hacia ellos, los valoro su amistad, ¿no? Aprecio su compañía, ¿verdad? ¿Ya pertenezco a la familia de Dios? ¿Ya me intereso? Sé, como dice el pastor, su examen que siempre hace mi esposo. A ver, hermanos, ¿cómo se llama el hermano? Y a veces yo me muero de vergüenza atrás porque digo, yo tampoco sé. Sí, hermanos, porque a veces miramos la paja del ojo ajeno y no nuestros propios pecados. Yo siempre he aprendido esto en este tiempo en el Señor. Miro mis propios pecados. Yo no sé quién dice yo sé o quién dice no sé, pero yo digo, yo tampoco sé. Y me preocupo, ¿no? Y a veces estoy, hermanita, disculpe, ¿cómo se llama usted? Porque con la vejez ya no me aprendo tan rápido los nombres tampoco. Pero no es excusa, amén, hermanos.
No es excusa, bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados, vamos a terminar aquí. Si no hay esta confrontación en nuestro corazón, ¿no? Si no hemos tenido que buscar en las Escrituras que nos aclare algún punto que nosotros hemos fallado, recordemos lo que acabó de leer en el libro de Hebreos. Israel, tenemos un acceso a Dios por medio de la oración. Busquemos confiadamente a la presencia del Señor. Tenemos esa confianza, seguro, de que podemos elevar nuestras peticiones y nuestras súplicas a Dios. Vamos delante de Él, amén, y no callemos, vengamos como los salmistas. Lean los salmos, hermanos, y los salmistas digan, yo soy pecador, yo soy gusano y no hombre, decía David. Eso decía el rey David. Oh, mis enemigos se han multiplicado, estoy en un pozo de amargura, siento que paso por el fuego, que paso por las aguas, que me ahogo. Eso decía el salmista. Venía con un corazón sincero delante de Dios. No calles esa voz, amén, no callemos esa voz. Ahí dice que podemos confiadamente venir al Señor. Acerquémonos. En el libro en Hebreos que leyó Israel, en el 4:16 creo que fue Israel. A ver, el 4:16, por favor, léelo. Y Benjamín, búscame Hebreos 10, verso 19 y verso 22. Anita, búscame Efesios 3:12. Muy bien, Hebreos 4:16. Amén. Acerquémonos, hermanos. Dios nos está hablando en esta mañana. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Qué dice Hebreos 10, 19, 22, Benjamín? Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Amén. Acerquémonos, hermanos. Esa es la invitación de esta mañana del Señor. Acerquémonos confiadamente. No en nuestras obras, que son como trapos de inmundicia, sino en la justicia de Cristo. Acerquémonos a Él. ¿Qué dice Efesios 3:12? En quien tenemos seguridad de que tenemos acceso al Padre, de que podemos venir delante de su presencia, no estar como el hijo que da vuelta, no te quiero decir porque tú no me lo vas a dar porque yo he hecho esto. No, hermano, si has hecho algo, arrepiéntete, porque tú como padre, aunque tu hijo te confiesa que ha fallado, que rompió el florero y por eso estaba medio asustado, o que no te pedía nada porque no había hecho la limpieza como debía hacerla, tú como padre, porque lo amas, le dices, ya, anda, hazlo y de todas maneras yo te lo voy a comprar después. ¿Sí o no? ¿Así somos los papás o no? Solo estamos esperando que confiese, lo perdonamos y le decimos ya, pero no lo hagas de nuevo. Eso es lo único que esperamos de nuestros hijos. ¿Por qué creen que Dios espera algo más de nosotros? Acerquémonos. Amén, hermanos. Acerquémonos. Vamos a orar. Padre, gracias. Nos acercamos a ti en esta mañana en oración, Señor. En esto conocemos que somos tus hijos, en que tenemos amor los unos por nosotros, en que nos despojamos a nosotros mismos, Señor, y nos preocupamos e intercedemos los unos por los otros. Nos alegramos, Señor, con el hermano que no hemos visto y sufrimos con el que está enfermo, Señor, y padece necesidad. Y compartimos aún lo poco, lo mucho que podamos tener con aquellos que no tienen. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Oh Señor, a ser constantes, somos hijos de Dios. La constancia, la comprobación de que somos tus hijos y es que nos amamos entre hermanos, nos preocupamos los unos por los otros, nos buscamos, Señor. Este es el amor que echa fuera el temor, que echa fuera todo temor porque sabe que nunca estará solo, que tú no lo dejarás, que es conforme a Dios, Señor.
Todas las cosas, todas las circunstancias van a ayudar para bien cuando entendemos que somos un cuerpo en ti, oh Cristo Jesús. Vamos a estar seguros de que somos hijos de Dios, de que Él quiere bendecirnos, de que Él quiere, oh Dios, darnos las peticiones de nuestro corazón, todas aquellas cosas que nos ayudan para bien. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis amados.